continuar con el estudio de los misioneros de la luz, la experiencia que tiene el hermano André Luis en su encuentro con una casa espírita y todo lo que sucede en la casa espírita y todo lo que sucede con el fenómeno mediúmnico, ¿no? La mediunidad es la facultad que tienen los seres humanos de poder comunicarse con el plano invisible, con el mundo de los espíritus. Medium puede ser cualquiera, no es patrimonio exclusivo de los espíritas. Todos tenemos esa facultad, unos más desarrolladas, otros menos desarrolladas. En casa a veces percibimos que hay algo, sentimos algo, que hay una presencia, no lo vemos, o vemos sombras, o llegamos a ver espíritus. Entonces no es exclusividad de los espíritas el hablar de espíritus. Entonces estamos aprendiendo también con estas clases qué tipo de espíritus hay. Muchos se habrán sorprendido de ver cómo uno también puede estar a merced de estos espíritus. En una mañana, por ejemplo, me consultaron de un muchachito, un jovencito que vino de viaje y estaba asustado de que vino de viaje. Antes no tenía miedo, tenía miedos. Entonces yo, al verlo, vi que tenía dos espíritus. O sea, se trajo dos espíritus de viaje. Los espíritus dijeron, vámonos para Lima, y se fueron para Lima. Y se vinieron con él. Y ahora lo asustan y le perturban. Entonces le aconsejé, la forma es hacer oración. No te va a hacer una limpia, ¿no? Si no, hacer oración, ora, empieza a orar, leer el Evangelio. Entonces esa es la forma como vas a poder tú recibir ayuda del mundo espiritual, de los buenos, los espíritus buenos, para que te liberen de estos espíritus. ¿Por qué? Porque ahí no es un caso de una obsesión, que es más difícil. Cuando es una obsesión, son espíritus que nos han buscado porque hay una deuda con ellos, por algo que le hicimos en el pasado. Entonces, esos sí son bien difíciles de que se vayan. Eso te han buscado y te han encontrado. En cambio, hay estos espíritus que estamos hablando de este muchachito, simplemente son espíritus oportunistas, turistas. Han venido a hacer turismo a Lima y los trajo a su casa. Eso también significa que no hay protección, no hay un cuidado, porque no nos enseñan eso, de que debemos orar, debemos de pedir al mundo espiritual que nos proteja, porque ignoramos que existe un mundo espiritual tan real como este que vemos ahora. Bien, vamos a ver. En el capítulo 8 del libro Los Misioneros de la Luz, dice, en el plano de los sueños. Después de algunos minutos de grata conversación, el hermano Francisco se acercó al orientador, indagando sobre los objetivos de la reunión de la noche. Sí, aclaró Alejandro con afabilidad. Tendremos algún trabajo de esclarecimiento general para nuestros amigos con relación a los problemas de la mediunidad y del psiquismo, sin minucias particulares. Si nos lo permite, volvió a decir el interlocutor, desearía traer a algunos compañeros que colaboran frecuentemente con nosotros. Tendríamos gran satisfacción viéndolos aprovechar los minutos del sueño físico. Aquí estamos viendo de cómo podemos nosotros también ser utilizados por los espíritus buenos en nuestro sueño. Si el sueño no es un tiempo perdido, dice la medicina, dice la fisiología, de que el cuerpo descansa, el espíritu, no habla de espíritu, el cerebro se queda en modo avión, el cerebro, solo quedan en funciones más importantes, el sistema, el parasimpático, pues que sean la respiración, el latidos y las funciones vitales del organismo, y entramos en pausa, según ellos, según la medicina. Pero realmente no es así, porque el espíritu se desprende del cuerpo físico y sale a su vida en el plano espiritual. Y entonces es muy importante cuidar esas 8 horas, 10 horas, los más dormilones, 12 horas, o 7 horas, 6 horas. Las horas que está el espíritu fuera del cuerpo, es importante cuidarlas. ¿Y cómo podemos cuidarlas? Sería la pregunta. Primeramente, cuidándonos cuando estamos despiertos. Porque si yo cuando estoy despierto cuido mis pensamientos, cuido mis hábitos, o sea, hábitos sanos, cuido mi conducta, la conducta derecha, cristiana. Bueno, no soy cristiano, bueno, conducta derecha, de amar al prójimo, de respetar a los mayores. Entonces, eso quiere decir que mi espíritu está en un nivel vibratorio, un nivel moral bueno.
Entonces, cuando se desprende del cuerpo, es el mismo espíritu. Salvo que sea un gran falsificador, mentiroso, de que hago esto para ver qué hace mi espíritu. No, no podemos engañar. Los actos que hagamos durante nuestra vigilia, o estamos despiertos, deben ser actos normales. O sea, si para el que es hacer el bien es algo normal, lo hace. Al que hace el bien solamente para que me vean qué bueno que soy, pero hay actitudes muy privadas en las cuales se comportará como es, pues. Y si ahí es una persona distinta a la que se quiere proyectar, bueno, ese es su espíritu. Entonces, cuando sale del cuerpo físico, ese espíritu que durante el día ha hecho todo el bien posible, ha tratado de arreglar las cosas, de ser conciliador, de pedir perdón si ofendió a alguien y de perdonar si lo ofendieron, sale del cuerpo físico, entonces vamos a ver cómo pueden ser utilizados o cómo podemos ser utilizados en estos trabajos de mediunidad. Sin duda alguna, dijo el interlocutor, el servicio de hoy se destina a la preparación de nuestros cooperadores encarnados en la tierra. Estaremos a su disposición y recibiremos a sus auxiliares con alegría. Francisco se lo agradeció sensibilizado y preguntó, ¿podemos proceder? Inmediatamente explicó el instructor sin titubeos, conduzca a los amigos al lugar que ya le es conocido. Se apartó del grupo de socorristas, dejándome inmerso en un nuevo mundo de pensamientos. Según informaciones previas, Alejandro dirigía aquella noche una pequeña asamblea de estudiosos y cuando nos vimos a solas me explicó solícito. Nuestro núcleo de estudiantes terrestres alcanza ya cierto número de integrantes. No obstante, le faltan determinadas cualidades esenciales para funcionar con pleno provecho. Por tal motivo, es imprescindible dotar a los compañeros de conocimientos más constructivos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Está diciendo que está trabajando con encarnados. Por eso cuando yo he recordado algunas veces que he estado en grupo de estudio, porque nos reúnen en grupo de estudio. Por ejemplo, estamos ahora estudiando, ¿no? Aquí nosotros somos encarnados. Y ustedes se quedan con preguntas que no han hecho o que no he podido yo absolverlas y piden en oración que quieren seguir aprendiendo sobre esto. Tengan la seguridad que esa noche es congregada a un grupo de estudio, donde un espíritu más informado que yo les dará las aclaraciones. Entonces ustedes regresan después del sueño diciendo, ya entendí lo que no entendí anoche, porque estuvo en un grupo de estudio donde le dieron estas respuestas que lamentablemente no le pude contestar, yo no puedo hacer todas, ¿no? Bien. ¿Y eso qué iba a pasar? Y como considerase útil conseguir informaciones personales destinadas a mi propia elucidación, agregó gentilmente. Atendiendo a las obligaciones de este orden, establecí un curso de esclarecimiento metódico para mejorar la situación. No todos saben valerse de las horas del sueño físico para el incentivo de semejantes adquisiciones, pero sí algunos labradores más valerosos no se dispusieran a cultivar algunas semillas con el fin de iniciarse más tarde en el cultivo intensivo, jamás la comunidad rural alcanzaría abundantes cosechas. Estaban preparando trabajadores. Nosotros queremos ser trabajadores de la última hora. Entonces, con seguridad, tendremos que asistir a esas clases, porque esas clases se repiten en todo el mundo. Clases para los encarnados durante el sueño. Y no hay mejor cosa que estudiar para aprovechar el tiempo. El tiempo de dormir no es una pérdida de tiempo. El espíritu va a seguir cultivándose, educándose y preparándose para la tarea. Y sonriendo añadió, en nuestro centro de estudios contamos con un número superior a 300 miembros. No obstante, apenas 32 consiguen romper las telas inferiores de las más bajas sensaciones fisiológicas para asimilar nuestras lecciones. O sea, va un montón. 300 miembros asisten, pero solo 32 están ya en un nivel de aprovechamiento en que pueden romper, están haciendo su apertura y su reforma moral, para más clarito. Esos 32, cuando están en la tierra, están despiertos, están haciendo su reforma moral, su apertura de conciencia. Hay noches en las que muchos de ellos quiebran los compromisos asumidos, atendiendo a seducciones comunes, por lo que se reduce aún más la frecuencia general. Ustedes pueden decir, entonces, pero si uno está durmiendo y tiene el compromiso de ir a esta reunión como espíritu, ¿por qué no va? Se hace la pera, la vaca, sí, se hace la pera.
le atraen cosas más importantes en ese momento, que pueden ser cosas, seducciones sexuales. El espíritu busca otras cosas, otros placeres. Por eso dice, de esos 300, solo 32 están haciendo su apertura de conciencia. ¿Ven? Porque hasta en el mundo espiritual, nosotros tenemos nuestro libre albedrío, la capacidad de decidir qué hacer en nuestras vidas. En compensación, de vez en cuando existe la participación fortuita de otros compañeros, como ocurre esta noche, en vista de la aspiración del hermano Francisco de traernos a algunos amigos. Y los hermanos que comparecen, indagué curioso, conservan el recuerdo integral de los servicios compartidos, de los estudios llevados a cabo y de las observaciones unidas. O sea, está diciendo, los que asisten a estas clases en el mundo espiritual, ¿se acuerdan cuando regresan al cuerpo físico? A ver qué contesta. Alejandro pensó por un momento y observó. Más tarde, la experiencia le demostrará a usted lo reducida que es la capacidad sensorial. El hombre eterno guarda el recuerdo completo y conservará consigo todas las enseñanzas, intensificándolas y valorizándolas de acuerdo con el estado evolutivo que le es propio. El hombre eterno, o sea, el espíritu, está diciendo, conservará todas esas enseñanzas, intensificándolas y valorándolas, pero de acuerdo al estado evolutivo. O sea, de acuerdo al nivel que ha alcanzado. Si es un espíritu que está en la apertura de conciencia, en la reforma moral, ya está entrando a ser un espíritu esclarecido, ese espíritu sí va a guardar todas las enseñanzas. Pero, entre tanto, el hombre físico, esclavo de limitaciones necesarias, no puede ir tan lejos. El cerebro carnal prescrito para la lucha que el espíritu fue llamado a vivir es un aparato de reducido potencial, dependiendo mucho de la iluminación de su poseedor en lo que se refiere a la fijación de determinadas bendiciones divinas. Entonces el cuerpo físico no tiene capacidad de poder traducir la experiencia que ha tenido en el mundo espiritual el espíritu. El espíritu regresa, ingresa al cuerpo físico, trata de volcar su experiencia que ha tenido y el cerebro no es capaz. Nuestro cerebro está prescrito en un aparato reducido potencial. Es lo mismo como dirían los chicos, no tiene suficiente capacidad esta computadora para recibir este programa, ¿no? ¿Escuchaba eso, no? Esta ya no puede funcionar esta computadora porque, mira, su memoria es muy chica, muy pequeña. Me hablan de RAMs y tanta cosa y no está diciendo sí, pero no entiendo nada. Pero esa es la idea. Nuestro espíritu tiene una capacidad y nuestro cuerpo físico, llámese cerebro, no tiene esa capacidad de memoria. Por eso no nos acordamos. De ese modo, André, el archivo de semejantes reminiscencias en el libro temporal de las células cerebrales es muy diferente en los discípulos entre sí, variando de alma a alma. Entonces, ¿por qué algunos pueden recordar más que otros? ¿Porque el cerebro está mejor preparado? ¿Porque es más cabezón? No, porque el espíritu está haciendo su reforma moral. Entonces, esa persona tiene más capacidad de poder recibir esta comunicación, de conservarla. Pero me corresponde añadir que en la memoria de todos los hermanos de buena voluntad permanecerá de cualquier modo el beneficio, aunque ellos, en el periodo de vigilia, no consigan identificar el origen. Claro. Por eso es la reminiscencia, vienen recuerdos, vienen ideas. Uno está aquí y de repente dice, ¿y esta idea que de dónde me viene? Yo la estuve pensando, ¿verdad? Puede ser. Entonces va viniendo porque ya lo viste en el mundo espiritual. Las clases del tenor de aquella a la que usted asistirá esta noche son mensajeras de inexpresables utilidades prácticas. Después de ellas, al despertar en la tierra, los aprendices experimentan alivio, reposo y esperanza, a la vez que adquieren nuevos valores educativos. Es cierto que no pueden revivir los pormenores, pero guardarán la esencia sintiéndose revigorizados de inexplicable manera para ellos, no solo al volver a tomar la lucha diaria en el cuerpo físico, sino también para beneficiar al prójimo y combatir con éxito sus propias imperfecciones. ¿Ven? Cuando uno regresa del mundo espiritual y regresa con mucho entusiasmo, mucho deseo de hacer las cosas. Por ejemplo, estamos haciendo todo un equipo para empezar a hacer, lanzar el espiritismo por las redes, ¿no?
Y entonces el día de ayer se durmió muy poco, porque la lluvia de ideas, cuando estaba durmiendo me despertaba y decía esto y esto otro, y entraba yo al celular buscando la información que fresquita que me pedían, para ir dándole forma, porque uno del espíritu estaba dispuesto al trabajo. El cuerpo quería dormir, el espíritu decía, no, hay que recordar todas estas cosas. Entonces ya se está plasmando algo que en el mundo espiritual están queriendo que hagamos y nos ayudan, no nos dejan solos. Sus pensamientos se tornarán más claros, los sentimientos más elevados y las oraciones más respetuosas y productivas, enriqueciéndoseles las observaciones y trabajo de cada día. Sí, también me he dado cuenta que la oración, uno va enriqueciendo la oración. Salen las palabras con más fluidez, la espiritualidad va creciendo. Uno va entendiendo que nada es posible sin Dios. Si antes lo ponía Dios como algo de emergencia, ¿no? Viene un temblor y todo me dice, Dios mío, pasó el temblor, así llega la jarana, ¿no? La vida es un carnaval. Teníamos a Dios para situaciones de emergencia, pero ahora, en este momento que vivimos una emergencia permanente, tenemos a Dios en la boca y nos sale fácilmente. ¿Y cómo estás? Bien, gracias a Dios, que antes podía ser una muletilla, algo podría ser una frase sin sentido. Ahora sí, mismo me sale a mí, gracias a Dios, estoy bien. ¿Me entienden? Porque la situación ha provocado en nosotros un despertar espiritual, porque no tenemos de dónde agarrarnos. Yo no puedo decir gracias porque me cuido. Ahorita estaba escuchando un noticiero, la mamá de Roque Benavides hace 4 meses murió de COVID. La mamá de Roque Benavides, que es una de las personas más ricas del país, que seguramente tuvo todo, pero le incriminaba a este gobierno el no haberse vacunado a su madre. ¿No? Sí, pues. Entonces es un virus que no hace distinción. No dice solo los pobres o los ricos. Te cae y te cae. Es una excusa para llevarse a las personas. El mundo espiritual la planificó así. Entonces estamos viendo de que decir, no, yo me cuido porque estoy acá dentro de mi casa y no pasa nada. Mentira. Si el COVID te va a dar, te va a dar. Así estés encerrado en tu casa, porque alguien te la va a traer. Alguien te lo va a traer. Entonces, gracias a Dios, ya es algo natural, es algo espontáneo, es algo que sí lo sientes. Dice, es lamentable, dije, valiéndome la extensa pausa, que todos los miembros del grupo no puedan frecuentar en masa las instrucciones de esa naturaleza. Sería de extraordinaria significación el acto de congregar a más de 300 personas para los mismos fines santificantes, recibiendo en conjunto sublimes bendiciones de iluminación. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿No han escuchado que dijo Jesús eso? Muchos, 300, y los 300 solo 32 están aprovechando de esas enseñanzas. Sin duda, arguyó el orientador con el optimismo de siempre. Sin embargo, no podemos violentar a nadie. No puedo obligar yo a nadie. No puedo obligar a nadie. Por ejemplo, ahora estaba, y hablando de eso, hacer entender el mensaje a una persona que no tiene idea de esto, que piensa de que... Entonces uno dice, bueno, no puedo violentarte a nadie, no puedo hacerte que pienses o razones como yo razono. Y hay que aceptarlo también, tener tolerancia. Toda elevación representa una ascensión y toda ascensión pide el correspondiente esfuerzo en la subida. ¿Ya? Toda elevación representa una ascensión, ¿no es cierto? Vamos para arriba. Y toda ascensión pide el correspondiente esfuerzo en la subida. No subimos porque sí. Es más fácil bajar, ¿no es cierto? Es más fácil bajar. Por ley de gravedad, bajas. Pero subir, estamos yendo contra la gravedad, tenemos toda una oposición, y eso requiere esfuerzo. Si nuestros amigos no se aprovechan de la fuerza que le es peculiar, si no menosprecian sus propios derechos divinos, unas veces por olvidar y otras por detestar los sagrados deberes que el Padre les confió, ¿cómo actuar por ellos si la realización divina y eterna constituye para cada uno de nosotros ley primordial de la vida? Nuevamente, qué difícil es hacerle entender a personas que viven el momento, que no se dan cuenta de que son espíritus que tienen una inmortalidad
y que esa inmortalidad es responsabilidad ya de cada uno. Yo no suelo ser responsable de la inmortalidad de ninguno de mis hijos. Traté de sembrar lo mejor posible, traté de ser un ejemplo ahora, pero más que eso no puedes hacer. Entonces ellos, habrán algunos que elegirán seguir el buen ejemplo, seguir las enseñanzas, y otros no. Pero por eso yo me voy a sentir fracasado, no, no. Lo mismo que a todos los hijos se les da la oportunidad de estudiar. Algunos estudiaron más que otros y otros no. Entonces me voy a sentir yo fracasado porque uno está pateando latas y perdiendo el tiempo, en cambio el otro aprovechó y estudia y cultiva y busca elevarse. Por eso, queridos hermanos, no se echen la culpa si a ustedes tienen 4 hijos, por dar ejemplo, y a los 4 les ha dado lo mismo, no han sido ni demasiado ni muy poco. Y esos hijos le salieron 2 que aprovecharon y 2 que no aprovecharon. ¿En qué habremos fallado? No fallaste. Si tú le diste equitativamente a todos ellos la facilidad de poder tener alas y no quisieron volar, esa es responsabilidad de cada uno. Cada uno. Por eso yo tengo bien claro, a ninguno de mis hijos le baja herencia, le voy a dejar estudio. Ellos aprenderán a volar y la altura será responsabilidad de ellos. Yo los ayudo, los impulso, pero a volar, cada uno encontrará su propia altura. Así hizo mi padre. Y yo repetiré, lo hizo bien. La observación era profunda e indiscutible. En estos momentos nos hallábamos ante vasto edificio que impresionaba por sus líneas modestas, aunque emitían mucha luz. ¿Se acuerdan? La luz, ¿por qué sale? Por el nivel espiritual que hay allí. Mucha luz, empieza a brillar los lugares donde hay este tipo de reunión. Ahora vamos al trabajo, convocó Alejandro con resolución. Pero pregunté, ¿no se efectuarán las clases en la sede de la agrupación donde se procesan los servicios a su cargo? Sí, el trabajo, respondió él atento, fuera puramente consagrado a las entidades liberadas del cuerpo material, podríamos desarrollar nuestros esfuerzos allí mismo con el mayor éxito. Pero en el presente caso, debemos atender a hermanos todavía encarnados, o sea, como nosotros encarnados, que vienen hacia nosotros en condiciones muy especiales, por lo que necesitamos aprovechar los recursos magnéticos de los amigos que aún se encuentran igualmente en lucha en la Tierra. Se va a utilizar a hermanos que están durmiendo, esos espíritus van a ser convocados para utilizar sus capacidades magnéticas para hacer estos trabajos. Y llegando a la puerta de entrada, donde se movía gran número de compañeros de nuestro plano, el instructor explicó: tenemos aquí una noble institución espiritista, una casa espírita, al servicio de los necesitados, de los tristes, de los que sufren. Para eso sirve las casas espíritas. El Sagrado Espíritu de Familia Evangélica permanece vivo en esta casa de amor cristiano, porque los espíritas somos cristianos. No somos extraterrestres, somos cristianos. Por eso cuando te digan, tú eres espírita, tú no eres cristiano, yo sí soy cristiano, y no. El espiritismo creo que es más cristiano que muchos que se llaman cristianos. Es cristiano. Que el espiritismo guió por intermedio de una venerable misionera del Cristo. O sea, la que dirigente, la que abrió esa casa, porque los que abrimos las casas, somos guiados por los espíritus buenos para hacerlo. Nos convocan, nos piden, que una de las tareas es abrir una casa espírita. Yo abrí una casa espírita, que es Padre Germán. Y he estado yo primeramente, estuve con Delgado Carvajal en su casa, Francisco de Asís. Allí me formé. Y cuando vi que un árbol no puede crecer a la sombra de otro árbol, para no entrar en más detalles, abrió una nueva casa, que es lo normal. Tenemos aquí, dice, una nueva institución. Nuestros trabajos se desenvolverán aquí con más eficiencia en relación con los fines a los que se destinan. Qué interesante es, acentué, el hecho de que necesitemos de los ambientes domésticos para brindar instrucciones a los compañeros encarnados. Sí, comentó Alejandro con gran sabiduría. Usted no puede olvidar que las grandes enseñanzas del maestro fueron suministradas en el seno de la familia. La primera institución visible del cristianismo fue el hogar pobre de Simón Pedro en Cafarnaúm. ¿Se acuerdan? La casa del camino. La casa de Simón Pedro. Así le llamaban la casa del camino, porque quedaba en medio del camino.
Y ahí iban todos los pobres necesitados y los recibían, la primera comunidad, después que Jesús partió. Una de las primeras manifestaciones de nuestro Señor ante el pueblo fue la multiplicación de las alegrías familiares en una fiesta de nupcias en plena calidez del hogar. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, se lo hago recordar, pues. La boda de Canaán. No es que yo sepa mucho, queridos hermanos, sino que a mí me educaron desde pequeño, me enseñaron todo esto, como ser un hogar evangélico, padres religiosos. Entonces el Padre Nuestro, esto, aprendíamos a leer con el Evangelio, con lecturas, ahí aprendimos a leer. Entonces me quedó, y tengo muy buena memoria. Pero Joana tiene mejor memoria, mi hija Joana, qué memoria. Jesús visitó muchas veces la casa de pecadores confesos, encendiendo nuevas luces en los corazones. Siempre la casa. Por eso la casa no son las 4 paredes, o 8 paredes, o 10 paredes, o la mansión, o la casa pequeña. La casa es donde se concentra todo los que habitan. No interesa la dimensión. Nosotros hacemos la casa. Entonces, si queremos una casa limpia, tenemos que estar limpios nosotros. Por eso Jesús visitaba también las casas de pecadores. ¿Se acuerdan cuando lo invita los publicanos, este publicano, Zaqueo, lo invita a su casa y entra en la casa de un publicano? ¿Quién era un publicano? ¿Saben quién eran los publicanos? Publicanos eran los judíos encargados de cobrar el impuesto para el Imperio Romano. Y era odiado, porque miren el sistema económico de los romanos, muy interesante. Los romanos no se ponían a cobrar los impuestos a los pueblos sometidos, ponían en subasta la cobranza de los impuestos. ¿Cómo podríamos un ejemplo? Por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Se presenta que hay que cobrar los impuestos porque estamos bajo la dominación de una nación extranjera. ¿Ya? Nos han invadido y entonces es obligatorio a todos nosotros, los vencidos, pagar un impuesto. Entonces no va a venir los mismos invasores a cobrarnos, ponen en subasta. Entonces dice más o menos cada distrito, vamos a poner un cobrador de impuestos, que va a ser uno de los suyos, pero uno que tenga dinero. Y entonces este señor, que es compatriota nuestro, paga. Ellos dicen, bueno, dame por impuestos, dame más o menos, por decir una cantidad, dame 100 millones de soles o de dólares. Y entonces este señor le da 100 millones de dólares, ahora tú cóbrele lo que quieras, lo que quieras. Y entonces los publicanos podían cobrar y obtener ganancias por el quinto, 10 veces. Pero ¿cómo podía hacerlo? Porque el gobierno opresor les ponía los soldados. ¿Entienden? Entonces el publicano obligaba con el apoyo y la amenaza de que los soldados romanos venían y te metían preso, te crucificaban, que era el deporte nacional en ese momento, la crucifixión, entonces pagaban. Por eso lo odiaban. Y no hay peor cosa para un judío que pagar deudas. No estoy en contra de la comunidad judía, pero es algo de ellos genético, no les gusta ganar, pero no pagar, hermano, no les gusta esa cosa. Yo estoy hablando con ellos. Entonces, peor todavía, lo odiaban a ese publicano. Y cuando Jesús entra, lo ve a Zaqueo y Zaqueo lo invita, pues eso también él visitaba hogares de pecadores confesos, encendiendo nuevas luces en los corazones, porque Zaqueo después de esa visita se sintió tan emocionado que la mitad la regaló, mejor dicho, devolvió a los pobres, y la otra mitad dijo que ya iba a ser justo. Esa transformación que tuvo Zaqueo, ¿no? Por una visita del maestro a su casa. La última reunión con los discípulos se verificó en el cenáculo doméstico. ¿Dónde fue la última reunión? Yo tomo lecciones de esto y jalo a la mayoría. ¿Cuál es el cenáculo? El último cenáculo. Cenáculo de la cena. ¿Se acuerdan? La última cena. ¿Dónde fue? En el aposento alto, jalados. En el aposento alto, pues también hubo eso, ¿no? El primer núcleo de servicio cristiano en Jerusalén fue también la sencilla morada de Pedro, transformada entonces en baluarte inexpugnable de la nueva fe, en la casa del camino. Innegablemente, todo templo de piedra dignamente administrado funciona como farol en el seno de las sombras.
indicando los caminos rectos a los navegantes del mundo. Pero no podemos olvidar que el movimiento vital de las ideas y de las realizaciones se basa en la iglesia viva del Espíritu en el corazón del pueblo de Dios. Por eso, queda en segundo plano la construcción, que es grandaza o pequeña, sino son los que habitamos en esa casa, porque la iglesia viva somos nosotros la iglesia viva. Sin la adhesión del sentimiento popular en la esfera de la creencia vivida en lo íntimo de cada uno, cualquier manifestación religiosa se reduce a mero culto externo. O sea, si no hay estas condiciones de que ser iglesia viva, tener el deseo de amar al prójimo y practicarlo, tener una conducta intachable, tener la solidaridad, la fraternidad, entonces todo movimiento o manifestación religiosa se reduce a mero culto externo. Mero culto externo. Entonces ahí vemos líderes de iglesias, no voy a decir nombres, que se visten con oro, oropel, anillos, mitras, otros unos ternos, pero de primera, siendo pura forma. Y en el fondo no practican lo que predican. Por eso mismo, André, en el futuro de la humanidad, los templos materiales del cristianismo estarán transformados en iglesias, escuelas, iglesias orfanatos, iglesias hospitales, donde no solo el sacerdote de la fe ofrezca la interpretación de la palabra, sino donde el niño encuentre acogida y esclarecimiento. El joven la necesaria preparación para las dignas realizaciones de su índole y del sentimiento. El enfermo, el remedio para la salud. El ignorante, la luz. El anciano, el amparo y la esperanza. Mire lo que está profetizando, de lo que se va a convertir las iglesias. Y no falta poco, porque cuando entremos a la era de regeneración, las iglesias complementarán eso, y las casas espíritas también, por supuesto. Pues estamos formando nosotros de a poquito una escuela. Estamos formando de poquito ya una ayuda concreta de ayuda social, porque estamos ya adelantándonos a lo que va a ser todas las iglesias, de todas las religiones, van a tener que transformarse en esto. El espiritismo evangélico, nuevamente, el espiritismo es evangélico, ¿por qué? Porque se lleva y se basa en los evangelios, lo que se llama Jesús, esos son los evangelios, la buena nueva. Evangelio significa buena nueva, que traía Jesús, el mensaje de Jesús. Es también el gran restaurador de las antiguas iglesias apostólicas amorosas y trabajadoras. Sus intérpretes fieles serán auxiliares preciosos en la transformación de los parlamentos teológicos, en academias de espiritualidad, de las cátedras de piedra, en hogares acogedores a Jesús. Y eso me hace recordar a esta monjita, la hermanita Beleván, que tuvo la valentía de enfrentarse a la Madre Superiora, Olguita Beleván, una monja muy buena, muy cristiana, ya te frisaba a los 80 años y acompañaba a una madre, a otra monjita más joven que ella, que tenía problemas de mediunidad. Era una medium. Y en los problemas de mediunidad entraba en trance, y entonces él la consideraba loquita. Era la loca del convento. Y cuando me comentó ella, porque la madre Olga era mi paciente, asistía a este convento, a todos, las monjitas eran mis pacientes. Entonces me comentó de este caso, y yo le dije que venga, y cuando la observé, dije, ella es medium, y le expliqué lo que era mediunidad, sí, porque habla, y no es ella la que habla, decía. Bueno, que venga para hacerles pases, empezaron a venir, a recibir clases, como monjas, vestidas de monjas, pedían permiso, venía y se asistían a las reuniones mediúnicas, perdón, a las reuniones de evangelio, cuando se podía, de años atrás, le hacían pases y empezó a tomar medicación homeopática y cada vez se empezó a estabilizar esta señora, esta hermana, esta madre. Y entonces la Madre Superiora le llamó la atención porque se enteró que asistían a una casa espírita, mismos diablos. Y entonces la madre, Olguita me lo contó, otra madre, ella no me lo contó, se le enfrenta a la Madre Superiora y le dice, si yo no he visto tanto amor cristiano que en esa casa espírita más que en este convento, que acá no, se reúne solamente para el chisme y para hacer daño al que quiere hacer el bien. Fíjate, se enfrentó, no la pudo prohibir,
porque ella, la madre, tenía 80 años, pero había sido madre superiora. Pero miren la mezquindad, ¿no? La mezquindad de tacharnos a nosotros que estábamos haciendo, que lucrando. ¿Acaso has visto tú que en la casa espírita ahí se pasa la ofrenda? No. Se hace algún rito, tiramos humo, baño de florecimiento. No. Porque nosotros seguimos estas enseñanzas de Jesús. Porque somos restauradores de las antiguas iglesias apostólicas amorosas y trabajadoras. Por eso la idea del espiritismo no es que se convierta en la única religión, no es así. Pero si tú eres católico y empiezas a tener las enseñanzas de ese Jesús redivivo, vas a querer que en tu iglesia también tengan esa enseñanza, sin dejar de ser católicos, sin dejar de ser evangélicos. No es menester ¿cómo se llama? El rechazar o el negar eso. Los dirigentes sí, yo he sido dirigente en la propia iglesia evangélica metodista, pero yo ya asumí una dirigencia, es otra cosa. Entonces no puedo estar pues allí diciendo que no creen en la reencarnación y yo predicando la reencarnación y creyendo en la reencarnación. Pero no por eso me prohíbo en ir cuando me invitan, asisto con todo el respeto, pero ellos saben cuál es mi posición y qué es lo que yo creo. La iglesia, el espiritismo no está para el choque, no vamos a enfrentarnos a nadie, no. Si no nos aceptan, nos retiramos, sin ofendernos. Y si nos aceptan, verán qué tipo de personas somos. Y si hubiera dado todo lo que estuviese a mi alcance por poder continuar oyendo las encantadoras elucidaciones del orientador, pero en ese instante traspasábamos el umbral, se entraban a esta casa. Quería seguir preguntando porque Andrés Luis es un preguntón, pero está bien que pregunte, así aprendemos todos. Verifiqué que faltaban apenas 5 minutos para las 2 de la madrugada. 2 de la madrugada, fíjense, los trabajos se hacen en la madrugada. Ya les expliqué por qué, ¿no? Porque los rayos del sol, esos rayos del sol, debilitan los fluidos que se utilizan en esos trabajos. Verifiqué por el gran número de entidades que vinieron aceleradamente a nuestro encuentro, percibí que había enorme interés en torno a la palabra instructiva de la noche. No se llevaban presente apenas los aprendices ligados al esfuerzo de Alejandro en sentido directo, sino también otros amigos llevados allí por compañeros del plano espiritual. Se acercó a nosotros amigablemente un pequeño grupo de colaboradores, destacándose uno de ellos que conversó con Alejandro de manera más íntima. ¿Todavía no han llegado todos?, indagó el instructor con interés afectuoso, después de cambiar las primeras impresiones. ¿Se dan cuenta de que la forma de hablar ellos siempre es amable? Porque están en un nivel vibratorio de armonía. Entonces no puede haber es decir, que no han llegado todos todavía, podemos decir nosotros, medio fastidiados. Dice, con interés afectuoso. Percibí claramente que se refería a los hermanos encarnados que debían comparecer en la cuota de frecuencia del grupo del cual era él uno de los directores espirituales. Faltan solamente 2 compañeros, aclaró el interpelado. Hasta urge comenzar los trabajos, exclamó Alejandro sin afectación. Debemos terminar la tarea a las 4 como máximo. Demostrando gran interés de amigo, añadió, ¿quién sabe si fueron víctimas de algún accidente? Conviene averiguar. Con el espíritu de calmada decisión que lo caracteriza, recomendó al auxiliar que le daba las informaciones. Sertorio, mientras ultimo algunas disposiciones para las instrucciones de esta noche, averigüe lo que sucede. Mandó a Sertorio. Respetuoso el subordinado interrogó, en caso de que nuestros hermanos estén bajo la influencia de entidades malhechoras, ¿cómo debo proceder? Miren, le preguntó, en caso de que nuestros hermanos estén bajo la influencia de entidades malhechoras, ¿cómo debo proceder? Entonces, ¿ustedes qué entienden de esto? De que nosotros cuando salimos del cuerpo físico, podemos ser abordados por espíritus atrasados, espíritus malhechores, sí. Por eso la importancia de pedir protección. Yo no hay noche que no digo, Señor, voy a salir por los buenos espíritus. Yo con humildad le pido, permite que buenos espíritus me acompañen porque voy a salir al mundo espiritual y puedo encontrarme con mis enemigos de vidas pasadas. Pero miren lo que le dice, ¿cómo debo proceder?, preguntó Sertorio. Dejarlo donde se encuentre, replicó el instructor con resolución. El momento no comporta grandes conversaciones con los que se unen deliberadamente al plano inferior. O sea, vamos a ver, nuevamente, estos 2 tenían que reunirse, pero salen del cuerpo físico, entran al mundo espiritual y se encuentran con 2 malhechores que empiezan a conversarlos. Si esos espíritus
toman interés en esa conversación y se quedan entretenidos allí, es su decisión. Por eso dice, si se quedaron allí conversando, quiere decir que les interesó la conversación. Cuando una persona me está interrumpiendo y yo estoy haciendo una cosa, dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo para atenderte, discúlpame, pero me voy. Pues si me, ¿cómo me decías? ¿Cuál es el último chisme? ¿Qué? Yo mismo estoy quedando, ¿no es cierto? Después, ay, me demoraron. No, tú te demoraste porque te interesó lo que te estaban diciendo. El último chisme. Terminado el trabajo, usted mismo dispondrá los recursos que sean necesarios. El mensajero se disponía a partir cuando el orientador, notando mi fuerte interés en acompañarlo, agregó: si lo desea André, podría colaborar con el emisario en su servicio. Sertorio sentirá placer con su compañía. ¡Qué chismoso! ¡Qué curioso que André quería ver qué pasaba! ¿Por qué se habían demorado? Agradecí extremadamente satisfecho y abracé al auxiliar de Alejandro, quien me sonrió cálidamente. Salimos. Era indispensable atender el mandato con presteza, pero satisfaciendo mi curiosidad, Sertorio generosamente me explicó: mientras nos hallamos encarnados en la Tierra, mientras estamos en un cuerpo físico, no tenemos bastante conciencia de los servicios realizados durante el sueño físico. No tiene uno conciencia de eso. Con todos esos trabajos son inexpresables e inmensos. Si todos los hombres apreciasen, o sea, si todos nosotros apreciáramos seriamente el valor de la preparación espiritual ante semejante género de tarea, con seguridad alcanzaríamos las conquistas más brillantes en los dominios psíquicos, aún hallándonos ligados todavía a las envolturas inferiores. Pero no le damos importancia. Hasta nos cuesta creer que eso existe. Más de ustedes no, y no será verdad eso. ¿De cuál se fuma el doctor? Seguramente el mismo que se fuma el... Yo no veo nada. ¿No? ¿De cuál se fuma? ¿No? ¿Cuál es su dealer? No, pero no nos cuesta entender eso, nos cuesta aceptarlo. Dice, pero por desgracia, la mayoría se vale inconscientemente del reposo nocturno para salir a la caza de emociones frívolas o poco dignas. Porque en el mundo espiritual, queridos amigos, queridos hermanos, existen lugares también inferiores de diversión. O sea, mi espíritu busca los antros, los lugares, porque mi espíritu quiere satisfacerse eso. Y hay lugares, en los lugares inferiores hay toda esa clase de diversiones. O voy como espíritu pegándome a otros. Tremendo es lo que podemos hacer en el nivel inferior. Se relajan las defensas propias y ciertos impulsos largamente reprimidos durante la vigilia se expanden en todas las direcciones por falta de educación espiritual verdaderamente sentida y vivida. ¿No? Falta de educación espiritual. Interesándome en aclaraciones concretas, pregunté, o sea, no le convenció mucho, muy así, muy genérico fue, muy general. Quería más detalles, Andrés. Dice, ¿pero ocurre esto con aprendices de cursos avanzados del espiritismo? O sea, nos puede ocurrir a nosotros si estamos en cursos avanzados, ya estamos en el 4.º libro. ¿Podrán ser víctimas de esos engaños alumnos de un instructor de la categoría de Alejandro? ¿Podrán ser víctimas de esos engaños alumnos del instructor de la categoría de David? ¿Podrán ser engañados? Por supuesto, comentó Sertorio fraternalmente. Con referencia a esa posibilidad no tenga duda alguna. ¿Cuántos pregonan la verdad sin adherirse íntimamente a ella? ¿Cuántos repiten fórmulas de esperanza y de paz, desesperando y persiguiendo en el fondo de sus corazones? Hay siempre muchos llamados en todos los sectores de la construcción y del perfeccionamiento del mundo, pero los escogidos son siempre pocos, lo que dije anteriormente. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero el ser escogido es una decisión personal. Jesús te va a elegir, va a ser uno de los escogidos porque tu opción, tu decisión en la transformación de tu vida ha sido correcta. No va a decir, no, a este no me gusta porque es oscurito, este sí me gusta porque es clarito, este no me gusta porque es muy alto, este no me gusta porque es bajo. No, en eso no se basa el ser escogido. Se basa en cómo está tu corazón. Necesitamos reajustar nuestras definiciones sobre escogido. Miren, yo me estoy adelantando a esto. Los compañeros así clasificados no son especialmente favorecidos por la gracia divina, que es siempre la misma fuente de bendiciones para todos. Dios nos bendice a todos. Ay, pero a ti te bendice más si no tienes problemas ni siquiera económicos, ninguna enfermedad que te vea así que estés sufriendo. Pero no es así. Lo que pasa es que esta persona está pasando una prueba
y no tiene una enfermedad porque se cuida, porque su vida anterior no hizo las cosas que tú sí hiciste equivocadas y ahora estás pagando las consecuencias. Sabemos que la selección, entre comillas, y en cualquier trabajo constructivo, no excluye la calidad. Y si el hombre no ofrece calidad superior para el servicio divino, bajo ninguna hipótesis debe esperar la distinción de la selección. Entonces aquí nuevamente aclaremos. La salvación o la elevación o la evolución espiritual no es por gracia, es por merecimiento. Entiendan, por más que Dios sea de su infinita bondad, en su infinita misericordia, quiere lo mejor para sus hijos, Él no se va a saltar la regla que ha impuesto, de que para llegar a ascender lo tienes que hacer por tus méritos. Entonces ahí viene el retruque, ¿no? Dice, no, pero no es por mis méritos, sino es por los méritos de la sangre preciosa de Jesús que murió por mí en una cruz. Qué fácil, ¿no? Si fuimos crucificando, qué fácil, ¿no? No es así. Cierto es que Jesús nos muestra el verdadero amor, el amor ágape, de dar su vida por los desconocidos, por nosotros. No quiere decir de que eso me limpia a mí de todos mis errores. Eso es un facilismo. No nos dicen así, la sangre preciosa de Jesús, que es preciosa de Jesús, por supuesto, te limpia de todo pecado, toda falta. Nueva criatura eres ahora. Todos tus pecados te son perdonados. No es verdad. No es verdad. Lo que sí es verdad que Jesús nos da un ejemplo de amor que debemos de seguir. Nos muestra, por eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo así Jesús. Nadie viene al Padre si no toma ese camino. Porque yo doy mi vida por todos ustedes y ustedes están libres. Por eso hay una iglesia, inclusive allí, que se ha desviado completamente, una iglesia fabricada allá en Estados Unidos, que hay un tipo que dice que él es Jesús, que es la segunda venida, y que él es el Rey de Reyes, así que tiene sus seguidores le dan toda su riqueza, todo le dan a él, porque se lo merece todo. Y le dice, pequen todo lo que sea, todos pequen, hagan todo lo que quieran. ¿Verdad que existe? Voy a buscarlo en el Google. Porque yo ya, con mi vida, como me crucificaron, pagué por todos sus pecados. O sea, lo que hagan ya está justificado además, porque yo morí por ustedes. Fíjense cómo se fue al extremo, ¿no? Pero no es así, no es así. La salvación, el crecimiento espiritual se demuestra por el trabajo que hacemos en nosotros mismos. Porque yo no puedo ser bueno si no trabajo en esa bondad. Ahora, si espontáneamente soy bueno, qué bien, quiere decir que soy un espíritu ya más elevado, que ha venido a encarnarse en una misión. Pero la mayoría de nosotros todavía estamos atrapados por el egoísmo, somos egoístas. Entonces tenemos que trabajar para poder vencer ese egoísmo. Si no, sería justificable de que yo soy egoísta toda mi existencia, hago daño todo, y antes de morir digo, Señor, perdóname, la sangre preciosa de Jesús me limpia todo pecado. Y se abren los cielos porque ya desencarné, murió mi cuerpo, y Dios mismo en persona me recibe, ven hijo mío. No, es una farsa, una mentira que nos engaña la iglesia. Eso no es verdad. ¿Dónde estoy? Se infiere pues que Dios llama a todos sus hijos a la cooperación en su augusta obra, pero solamente los dotados de devoción persisten, laboriosos y fieles, construyendo cualidades eternas que los hacen dignos de las grandes tareas, nuevamente el trabajo. Reconociendo que las cualidades son el fruto de nuestras construcciones, nunca podríamos olvidar que la selección divina compensará con el esfuerzo de cada uno. Entonces cada uno de nosotros, si decimos, Señor, yo quiero ser distinto, bueno, trabaja. Trabaja en ti mismo, vence todos tus defectos, tus errores, tus vicios, tus malas conductas, todo tienes que trabajarlo. La tesis del compañero era muy interesante y educativa, pero habíamos llegado a un pequeño edificio a cuyo frente Sertorio se detuvo y dijo, es la residencia de Vieira, veamos lo que sucede. Lo acompañé en silencio. Seguido nos encontramos dentro de una habitación confortable en la que dormía un hombre de edad haciendo circular ruido. Se le veía perfectamente el cuerpo perispiritual unido a la forma psíquica, aunque parcialmente desligado entre sí. A su lado permanecía una singular entidad con vestimenta absolutamente negra. Noté que el compañero adormecido permanecía bajo impresiones de doloroso pavor.
Gritos agudos escapaban de su garganta. Se sofocaba angustiosamente mientras la entidad oscura, un espíritu oscuro, hacía gestos que yo no conseguía comprender. Sertorio se acercó a mí diciendo: Vieira está sufriendo una pesadilla cruel. Ahí están las pesadillas, ocasionadas por estos espíritus. E indicando la extraña entidad, continuó: creo que él ha atraído hasta aquí a esta entidad que lo aterra. O sea que mismo Vieira lo ha traído con su pensamiento a ese espíritu. En efecto, con mucha delicadeza, mi interlocutor comenzó a dialogar con la entidad enlutada. ¿Acaso el amigo es pariente del compañero que duerme? No, 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 somos viejos conocidos, le dijo este espíritu. Conversó con ese espíritu oscuro. Y con mucha impaciencia acentuó: hoy por la noche Vieira me llamó con sus reiterados recuerdos y me acusó de faltas que no cometí, conversando livianamente con la familia. Eso, como es natural, me disgustó. ¿No bastará lo que he sufrido después de la muerte? ¿Necesitaré además oír falsos testimonios de amigos que me denigren? No podía esperar de él semejante actitud en virtud de las relaciones afectivas que nos unían, incluyendo a nuestras familias. Vieira fue siempre persona de mi confianza. En razón de tal sorpresa, decidí esperarlo en los momentos del sueño con el fin de hacerle las necesarias aclaraciones. ¿Ven cómo los espíritus esperan que no duerma? ¿Ven cómo es importante la oración antes del sueño? ¿Ven cómo es importante no calumniar? No hables mal de un espíritu que ha partido, de un muerto. No hables mal. Y peor si estás hablando mentiras y levantando falso, porque él va a venir, lo estás convocando, lo estás evocando, lo estás invitando, va a venir a aclararte. Sin embargo, desde el momento que me puse a explicarle la situación del pasado, informándole sobre verdaderos móviles de mis iniciativas y resoluciones en la vida carnal, para que no prosiguiera calumniando mi nombre, aunque sea sin intención, Vieira puso ese rostro de pavor que están viendo, y tal parece que no desea escuchar mis verdades. O sea, el espíritu que estaba allí no era un espíritu bueno. Sin embargo, quería aclarar la cosa, porque me estás echando culpas que no he tenido, ya tengo mis propias culpas. Interesado en aquellas nuevas lecciones, me aproximé al amigo cuyo cuerpo descansaba en posición horizontal y sentí su sudor frío con el cual estaba empapando las sábanas blancas. No podía comprender convenientemente el auxilio que le estábamos proporcionando, ya que nos miraba con extrañeza y ansiedad, intensificando aún más los gritos y gemidos que salían de su boca. Sintiendo la silenciosa reprobación de Sertorio, el habitante de las zonas inferiores le dirigió la palabra de modo especial. ¿Cree usted, señor, que debamos oír impasible las acusaciones que con liviandad se nos dirigen? Esto está fundamentándose, se está justificando ese espíritu de hacer lo que está haciéndole a Vieira. ¿No será motivo de censura y de castigo el amigo infiel que se vale las imposiciones de la muerte para calumniar y deprimir? Si Vieira se sintió con el derecho de acusarme, desconociendo ciertas particularidades de los problemas de mi vida privada, ¿no es justo que ahora escuche mis aclaraciones hasta el fin? ¿Acaso no sabe que los muertos continúan viviendo? Miren eso, subrayan eso. ¿Ignorará por ventura que la memoria de cada compañero debe ser sagrada? Vamos. Si yo mismo lo oí en mi nueva condición de desencarnado, sosteniendo largas disertaciones con referencias al respeto que nos debemos unos a otros, ¿no considera pues que tengo motivos justos para asistir un legítimo entendimiento? Claro, porque Vieira, como asistía, como vemos, él se mostraba de una manera distinta de la que era internamente. El interpelado mostró un gesto de complacencia y comentó: tal vez tenga razón, querido mío, dijo este espíritu Sertorio. No obstante, creo que debe disculpar al amigo. ¿Cómo exigir de los otros una conducta rigurosamente correcta si todavía no somos seres irreprensibles? Tenga calma, seamos caritativos unos para con los otros. Entonces le estaba haciendo entender a este espíritu inferior que también él era inferior, que él no podía decir, oye, haz el bien, porque tampoco lo hacía. No te comportes de esa manera porque tampoco se comportaba de una forma caritativa. Mientras la entidad se ponía a meditar sobre las palabras oídas, Sertorio dijo en tono discreto: Vieira no podrá comparecer esta noche a los trabajos. No pude reprimir la mala impresión que la escena me causaba, y tal vez porque hiciese una mirada suplicante, abogando por la causa del pobre hermano, que casi estaba desencarnando del miedo, el auxiliar de Alejandro prosiguió: retirar violentamente a la visita cuya presencia él mismo propició no estaría compatible con mis posibilidades del momento, pero podemos socorrerlo despertándolo. Y sin dilación sacudió al adormecido enérgicamente, gritándole su nombre con fuerza. Vieira despertó confuso, desorientado, bajo enorme fatiga, y lo oí exclamar palidísimo: gracias a Dios que desperté. ¡Qué pesadilla tan horrible! ¿Será posible que yo haya luchado con el fantasma del viejo Barbosa? No, no puedo creerlo.
No nos vio ni identificó la presencia de la entidad enlutada que allí permaneció hasta no sé cuándo. Al retirarnos notaba todavía sus íntimas interrogaciones, preguntándose a sí mismo sobre lo que había comido al cenar, en su intento de justificar el susto cruel con pretexto de origen fisiológico. O sea, trataba de decir, esta pesadilla solamente ese chancho que me comí me ha caído mal, no debí comer así. Lejos de ocultar a su propia conciencia con respecto a la maledicencia y a la liviandad, procuraba materializar la lección en su propio estómago, buscando evadirse de la realidad. Se justificaba, dice, es solamente lo que comí me cayó pesado. No podía él aceptar de que esa calumnia que estaba haciendo, ese juzgamiento que hacía de Barbosa, no le correspondía porque estaba mintiendo. Visitemos a Marcondes, no podemos perder tiempo. A los pocos minutos entramos en otro departamento privado. El cuadro aquí era más triste y lamentable. De hecho, Marcondes estaba allí mismo, parcialmente desligado del cuerpo físico, que descansaba con agradable apariencia bajo magníficas colchas. No estaba con impresiones de pavor, como sucedía con el primer amigo visitado. Revelaba la posición de relajamiento característico de los consumidores de opio. Se estaba mandando opio en ese tiempo, en 1945-47. Ahora sería cocaína, ¿no? Etcétera, etcétera. A su lado se observaban tres entidades femeninas de burlona expresión que permanecían en actitud poco edificante. Al vernos de súbito, el dueño del apartamento se sorprendió sobremanera, sobre todo al mirar a Sertorio, que era un antiguo conocido, y se levantó avergonzado, ensayando algunas explicaciones con dificultad. El espíritu, ¿eh? No el cuerpo. El cuerpo estaba dormido, producto del opio que se estaba tirando, o la marihuana, o quieran la droga que les guste, o que conozcan. Entonces, al ver a Sertorio, se sorprendió. Amigo mío, comenzó a decir dirigiéndose al dosilar de Alejandro. Ya sé que viene a buscarme, no sé cómo aclarar lo que ocurre. No pudo continuar y sumergió la cabeza entre ambas manos, como desease esconderse de sí mismo. A esta altura de la triste escena, verifiqué sin lugar a dudas que las entidades visitantes eran de cuantas había conocido en las regiones de las sombras, las de peor especie. Las de la peor especie. O sea, nosotros podemos con esto, mira, él tenía el hábito de consumir opio, cómo atrajo a estas entidades enviciadas de la peor especie. Irritadas tal vez con el retroceso del compañero que se revelaba triste y humillado, prorrumpieron en gran algazara, acercándose mucho más a nosotros sin el más mínimo respeto. Miren, no tiene respeto, pues. Pero ¿qué va a pasar? Es imposible que nos arrebaten a Marcondes, dijo una de ellas enfáticamente. A fin de cuentas, viene de muy lejos para perder así mi tiempo, sin más ni menos. Él mismo nos llamó para que viniéramos esta noche, exclamó la segunda atrevidamente, y no se irá en modo alguno. Sertorio oyó con serenidad, haciendo evidente su íntima compasión. La tercera entidad, que parecía poseer instintos inferiores más desarrollados, se aproximó a nosotros con terrible expresión de sarcasmo, y dándome a entender que aquella no era la primera vez que Sertorio procuraba el sitio con los mismos fines y en la misma circunstancia, dijo: ustedes no pasan de ser unos intrusos. Marcondes es débil, dejándose impresionar con la presencia de ambos. Pero nosotros haremos que reaccionen. No conseguirán arrancarnos al predilecto. Y lanzando carcajadas con ironía agregaba: también tenemos un curso de placer, Marcondes no se irá. Entonces Marcondes estaba en una casa donde se consumía el opio y estas tres entidades lo vampirizaban, por eso era su servidor. Contrariamente a mis impulsos, Sertorio no demostraba darle la más mínima atención. Las palabras y las expresiones de aquella entidad me irritaban. A mi lado, el auxiliar de Alejandro se mantenía extremadamente bondadoso. La víctima permanecía humilde y triste. ¿Por qué semejantes insultos? Iba a responder algo en el sentido de aclarar el caso en términos precisos cuando Sertorio me detuvo. Conténgase, André. Un minuto de conversación con las tentaciones provocadoras del plano inferior puede inducirnos a perder un siglo. Por eso no le tomaba atención, no le tomaba importancia, pues si se ponía a dialogar con estas entidades, lo iban a atrapar, porque estas buscan atraparte en su diálogo. Acto seguido, con envidiable intranquilidad, se dirigió al interesado, preguntándole sin ningún activo de censura: Marcondes, ¿qué cuenta daré hoy de usted, amigo mío? El interpelado respondió entre lágrimas y humillación: oh Sertorio, qué difícil es mantener el corazón en los caminos rectos. Perdóneme, no sé cómo sucedió esto, no me lo puedo explicar. Pero Sertorio parecía estar dispuesto a cultivar lamentaciones y, mostrándose muy interesado en aprovechar el tiempo, lo interrumpió. Sí, Marcondes, cada cual es... Atención,
Cada cual escoge la compañía que prefiere. En el futuro usted comprenderá que somos sus amigos leales y que le deseamos todo el bien posible. Entonces, cada uno de nosotros elige sus amistades. Dice que la familia no le elige uno, pero sus amistades sí. Entonces, seamos selectivos. Si tengo yo amistades de que me inducen todos los viernes, todos los sábados, partidos de fútbol, no se puede, y después fulbazo, descarto. Practico deporte con los que quieren practicar deporte, descarto. Y puede ser que pierda amigos de mucho tiempo. Yo he perdido todo el tiempo contado. Decidí, no va más. Seleccionarlos. Volvamos inmediatamente, dijo con decisión. ¿En qué quedamos? Indagué. ¿No va a despertarlo? No podemos actuar aquí del mismo modo. Marconde debe demorarse en tal situación para que por la mañana el recuerdo desagradable sea más duradero, fortificando su repugnancia por el mal. ¿Qué haremos entonces? Pregunté con sorpresa. Diremos a nuestro orientador lo que ocurre, arguyó Sertorio con calma. Es lo que nos corresponde llevar a efecto. Por eso ya le había advertido, Alejandro, le había dicho, si lo ves en situaciones que están ellos atrapados por entidades inferiores, déjalos, es su libre albedrío, es su libertad. Por ahora, Andrés nos llama a un deber más elevado en el campo de nuestra jornada hacia Dios. No obstante, cuando terminen las instrucciones de esta noche, volveré para ver lo que es posible hacer a favor de nuestros pobres amigos. Por ahora no debemos perder los minutos. Las enseñanzas de Alejandro no se destinan solamente a la preparación de nuestros hermanos, unidos aún a sus envolturas carnales en la superficie de la tierra. Son igualmente valiosas para nosotros que necesitamos enriquecer nuestras posibilidades para poder luego socorrer con éxito a los compañeros encarnados. Sí, estoy de acuerdo, respondí. No obstante, la situación de Vieira y de Marconde me afectaba profundamente. Pero Sertorio me precortó la palabra concluyendo seguro de sí mismo. Conserve sus sentimientos, que es sagrado, pero no se arriesgue con sentimentalismo enfermizo. Esté tranquilo en cuanto a la asistencia, que no les faltará en el momento oportuno. Sin embargo, no se olvide de que si ellos mismos encadenaron sus corazones en semejantes cárceles, es natural que adquieran alguna experiencia provechosa a costa de su propio malestar. Eso me hace acordar, hace un rato me escribió una paciente que tiene el hijo que está en depresión y entonces el hijo le dice que quiere tomar. Y me pregunta, ¿es posible que tome, que le va a caer mal? Y yo le dije, el tomar va en contra, porque el tomar es un eufórico, y después es un depresivo, el alcohol, así es todo. Pero me insiste tanto cuando el hijo ya tiene su edad, ¿no? Entonces yo le dije, esa decisión de cada uno. O sea, yo no voy a comportarme, yo soy el terapeuta, no como el papá. No tome, porque cuando la persona quiere, va a tomar. Si no es ahora, va a ser mañana. Entonces uno no puede ser vigilante, por eso me está diciendo Sertorio. Va a seguir ayudándolos, pero ahora tiene que dejarlos solos. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. A medida que una persona evoluciona en su reforma moral, ¿también aumenta su capacidad intelectual y su memoria? No. No, porque tú puedes ser una persona ignorante, pero tener una elevación espiritual, nivel espiritual. Fíjese, fíjese, Chico Xavier, una instrucción media, o sea, estudió, después estudió, ¿qué más estudió? No tuve grandes estudios, secundaria completa, pero fíjese el nivel espiritual que alcanzó. El mismo Divaldo es profesor de primaria, o sea, no es un Einstein. No va a la par el nivel intelectual con el nivel moral, no van a la par. Por eso los grandes genios, muchas veces su parte moral la dejaron y se convirtieron en grandes ateos, o utilizaron su genialidad para hacer el mal. En cambio, los grandes hombres de paz y de bien no siempre desarrollaron sus inteligencias. Cada encarnación nosotros tenemos que hacer una de estas. Un ejemplo es Kardec alcanza su nivel de intelectualidad, era un sabio de sus tiempos, y después en su siguiente encarnación, aunque dice que no, dicen que sí, pero nunca lo negó, Chico Xavier desarrolla la parte espiritual. O sea, Kardec fue la parte intelectual en esa encarnación, y Chico Xavier fue la parte espiritual. ¿En qué parte estamos nosotros? Cada uno sepa en qué parte está. Lo importante es crecer espiritualmente ahora. ¿Podría explicar a qué se refirió cuando Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos? Sí, porque, o sea, por ejemplo, ahorita todos estamos recibiendo esta instrucción, ¿no? Es una instrucción.
No me estoy comparando a Jesús, por si acaso, no llego ni a clavo, ni la tierra que pisa él, por si acaso. Pero la instrucción la reciben todos, y cada uno la recibirá de acuerdo al nivel evolutivo que tiene, al nivel de comprensión que tiene, al nivel espiritual que tiene. Para algunos van a poder sacarle más el jugo a esto, y otros recién están entendiendo, y otros recién están en la curiosidad. Por eso. Y el llamado, la invitación que Jesús nos hace a todos. Pero uno tiene que demostrar la valía para ser escogido. Y la valía la demuestra uno en su cambio, en su reforma moral. No va de acuerdo al nivel intelectual, nuevamente le digo. Le doy los ejemplos. Nosotros teníamos en la iglesia una persona bien humilde, pero era la que mejor nivel espiritual tenía. Daba ejemplo de todo. Y el más encumbrado le faltaba mucho, porque era muy egoísta, ¿no? ¿Se debe tomar en cuenta las comunicaciones que recibimos en sueños de los espíritus de la naturaleza? Los espíritus están por todas partes. Nosotros podemos recibir comunicaciones de los espíritus, sí, pero hay que ser muy, muy, muy consciente de hay espíritus y espíritus, ¿no? Por eso mismo Kardec nos dice que él rechazaba 99 verdades antes de aceptar una mentira. Si yo recibo un mensaje espiritual, me despierto con una idea, entonces primero la razono a la luz de la doctrina. ¿Es posible esto? ¿O no será que algún espíritu me metió una idea como para hacerme caer? Uno tiene que ser muy, muy cauto, muy racional al examinar los mensajes que dicen los espíritus. Uno puede caer en una fascinación, que el espíritu te hace creer de que tú eres el elegido, que eres el indicado, que eres el especial. Y no es así. ¿Podría clarificar la característica principal entre los cristianos evangélicos y cristianos espíritas? Cristiano y espírita es lo mismo. Dice, cristiano y espírita es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús. Eso es. Y los grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Las demás cosas son añadiduras de los humanos. Es lo mismo que, ese es el fondo. La forma, tú le puedes dar la forma que quieras, o reglamentos que te tienen que poner el pelo largo, no cortarte, sí cortarte, sentarte a la derecha, sentarte a la izquierda. Esas son ya reglas humanas. Pero las dos grandes máximas es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Dentro del prójimo está tu enemigo, ¿eh? No solamente lo que tú quieres. Los que no te quieren también son tu prójimo. No hay más preguntas, doctor. Muy bien, entonces estamos en la hora. Muy bien, queridos hermanos. Ha sido una linda clase. Al menos para mí me ha gustado. Porque también aprendo, ¿eh? Todos aprendemos. Y aquí con el instructor que tenemos, no estoy yo, sino el espíritu que me ayuda, que entra a toda velocidad sus palabras. Aprendemos todos. Ya. Queridos hermanos, entonces, mañana continuamos las clases, mañana seguimos, ahora mediunidad y fenómeno. Mañana vamos a aprender cómo es el fenómeno mediúnico, para que tengan idea de lo que se hace en una casa espírita en la tarea de mediunidad. ¿Ya? Muy bien, entonces, todos estos capítulos están anteriores, están en el canal de YouTube, para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir. El libro también, para poder bajarlo y ir estudiando, porque esta es una clase de estudio. Estamos estudiando capítulo por capítulo las enseñanzas que nos ha enviado André Luis a través de Misioneros de la Luz. Nos despedimos. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, Jorge.